Dios. Hoy vamos a predicar por el tema el que espera, desespera. Amén. Sí, vamos a predicar por el tema el que espera, desespera. Cuando se lee este texto bíblico, amado, hay que contrastarlo con lo que estaba sucediendo en esa instancia, ¿sí?, de la que Moisés se encontraría obviamente en el monte Sinaí. Usted debe de recordar, amado, que desde el capítulo ya prácticamente 19, ¿sí?, desde el capítulo 19, donde Moisés le dice al pueblo que espere, que Dios lo ha llamado y que el pueblo necesita tener paciencia, porque Dios habrá de darle, sí, a Moisés cosas que luego él mismo se encargaría de hacérselas saber. Del capítulo número 19 al capítulo 32 han pasado casi 40 días. Casi 40 días. Y en ese lapso de tiempo, algo también hay que entrever, ni Moisés ni el pueblo sabía cuánto tiempo Dios se tomaría para poder luego enviar de retorno a Moisés. Nosotros lo sabemos porque el escritor bíblico, es decir, y el Pentateuco tiene como de autoría al mismo Moisés, establecerá de que serán 40 días y 40 noches, pero lo pone claro, luego de que él ya lo ha experimentado, y luego él se sienta y escribe todos los relatos que usted y yo tenemos a través de la Biblia. Sin embargo, amado, cuando hablamos ya de los sucesos como tal, en el tiempo del cual se dan estas instrucciones, ni Moisés ni el pueblo sabía cuánto tiempo Dios se habría de tomar para poder darle las instrucciones a Moisés. Y cuando vamos ya al capítulo 32, es evidente de que el tiempo ha pasado, las semanas han pasado, y esto provocó en el pueblo un desesperarse. Mi amado, es importante poder tener como texto paralelo para ir añadiendo al capítulo 32 acontecimientos que de pronto, o sucesos que esta porción bíblica no los pone, diríamos, de manera directa, con lo que menciona Deuteronomio, que le invito a abrir por favor, capítulo número 7, y vamos a leerlo del verso 7 al 12. Dice el Señor, y aquí Dios hablándole justamente en ese preciso momento en el que Él se encuentra en el monte, ¿sí? Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerte un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y dice el versículo número 7, si no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante, dice aquí, ¿sí?, de todos los pueblos. Todo eso Dios se lo estaba haciendo saber en gran detalle en el monte. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, guarda el pacto y la misericordia, dice allí, a los que le aman, guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que Él da el pago, dice aquí, en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con él, dice aquí, el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda pues por tanto los mandamientos, estatutos y decretos, dice aquí, que yo te mando hoy que cumplas. Mi amado, todas esas instrucciones las estoy resumiendo obviamente en esta porción bíblica. Todos esos mandamientos Dios se los estaba proporcionando a Moisés en el monte. Si juntamente, y mira que aquí lo hemos analizado de manera muy exhaustiva, todo lo que tenía que ver con respecto al levantamiento del templo o del tabernáculo, los aparejos, las instrucciones, todo esto, mi amado, Dios se lo estaba dando, suministrando, ¿a quién? A Moisés. Sin embargo, pese a esa comunión que tenía este hombre con Dios en el monte,
en la llanura, en la parte baja de ese mismo monte, algo totalmente opuesto estaba ocurriendo. Algo totalmente, diríamos, sí, adverso a lo que se vivía en el monte, como si Dios y Moisés estaba así adverso ocurriendo en la llanura. El pueblo estaba cayendo, mi amado, en desesperación. Si bien es cierto, mi amado, las largas ausencias pueden provocar, sí, desánimo, pueden provocar, sí, desatino a veces hasta en la forma de poder tomar decisiones. Si bien es cierto, insisto, esto puede pasar, mi amado, también deberemos de nosotros de contemplar que si bien es cierto pudiera haber, mi amado, una ausencia importante en casa, es necesario que los que queden se ayuden los unos a los otros para poder reanimar el espíritu entre los que han quedado. Queriendo de pronto poner ejemplos que siempre serán de utilidad para ir reforzando la enseñanza, mi amado, como que si de pronto alguien tiene que por fuerza ausentarse del hogar en un viaje, tendrá un tiempo indeterminado, pero las que quedan en casa de pronto quedan bien recomendados, diciéndole: no se vayan a desesperar, no vayan a perder la fe, voy a trabajar por ustedes mismos, unan aquí, no peleen entre hermanos, dirá una madre o un padre, cuidado con andar discutiendo, traten de llevárselo de la mejor forma o manera posible, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, también, mi amado, no puedo ser ajeno de que esas instrucciones podrán ser muy bien enfatizadas y llevadas a la práctica, dado las primeras semanas, los primeros, diríamos así, días de ausencia. Pero luego, esa misma falta de autoridad, porque si se va un padre y una madre, obviamente se está yendo un eje principal de la casa. Se está ausentando un eje esencial, de pronto, si lo quiero poner en el plano laboral, de alguien que tiene de pronto a su cargo el mando de una empresa. Obviamente que pudiera, llamado, manifestarse cierto tipo ya de indiferencia frente a esas reglas otorgadas. Y cada quien comenzar a hacer lo que bien le pareciera. Miren que si un jefe se va y dice: bueno, me voy, vendré, qué sé yo, el día miércoles, voy a venir el lunes de la siguiente semana. Entonces la gente ya, de hecho, al otro día comienza a llegar tarde, la gente se va temprano, si hay algo emergente, no, pues como no está el jefe, se queda ahí, quedará hasta cuando él venga. Es decir, que comenzarán a minimizarse las responsabilidades. Tristemente nuestra sociedad tiene esta inclinación. Y cuando voy a la Biblia, en Éxodo capítulo 32, Dios, mi amado, sabedor de todas estas cosas, no tratará, en su debido momento, no tratará de inquietar a Moisés. No tratará de poner en su espíritu congoja, porque Dios sabe que Moisés necesita ser fortalecido e instruido en todas las palabras que Dios mismo le está proporcionando. Y eso es bueno, mi amado, porque para poder, si acaso se presentare, para poder afrontar grandes dificultades, yo tengo que estar, obviamente, mi amado, conectado grandemente también con mi Dios. Porque de lo contrario, se me puede escapar de las manos situaciones críticas o caóticas que, como en todo lugar, bien pudieran presentarse. Y ahí, mi amado, vemos a Moisés, diríamos, en un tiempo espiritual. ¿Quién no quisiera estar con su Dios 40 días y 40 noches? Ahí, mi amado, en intimidad con su Dios. Es importante, digo yo, reconocer esta situación que me parece más que para Moisés, más que provechosa. Cuando voy a la Escritura, mi amado, quisiera que me acompañara a un texto también de referencia. Venga conmigo, por favor, y veamos qué nos dice el Espíritu Santo respecto de estas cosas. Por ejemplo, en Deuteronomio, venga conmigo, por favor, libro de Deuteronomio,
En el capítulo número 9 de Deuteronomio, versículo número 9 también, algo allí Moisés hace saber de todo lo que él estaba experimentando en ese mismo monte. ¿Lo tiene? Dice el Señor: cuando yo subí, dice ahí Moisés, cuando yo subí al monte, dice, para recibir, obviamente luego él sabría que serían las tablas, ¿no? Las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros. Estuve, dice allí entonces en el monte 40 días y 40 noches, pero ojo, no es que estuvo ahí de vacaciones. ¿Qué dice que estuvo haciendo? Dice que estuvo sin comer pan y sin beber agua, ¿sí? Es decir, que estuvo en un ayuno, pero en un ayuno sin permanente. Más adelante también sigue diciendo: y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Y sucedió, verso 11, al fin de los 40 días y 40 noches, que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Amado, eso estuvo haciendo Moisés. Y quise hacer mucho énfasis en esta parte, mi amado, para que nosotros no solamente podamos entender lo que está pasando o lo que va a pasar en la llanura, sino qué es lo que también estaba pasando en la vida de Moisés en ese momento. Y en la vida de Moisés, mi amado, no fue a vacacionar al monte. Él fue a someter hasta cierto punto su voluntad, su carne, mi amado, a la sumisión del Dios que había ido a buscar. ¿Amén? Dicho esto, y vueltos a Éxodo capítulo número 32, el pueblo, ya en la parte baja, en la llanura, viendo el pueblo que, ¿qué cosa? Que Moisés, dice allí, tardaba. ¿Sí? ¿Qué ocurrió, mi amado? ¿Qué nos dice el Señor? Ajá. Dice allí, tardaba en descender del monte. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, ¿sí? Haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, o a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya, dice allí, qué le haya acontecido. Amado, aquí viene una paradoja tremenda. Cuando Moisés subió, amado, el escenario tal cual como se ve ahí, en primer plano de pantalla, ¿no? El monte Horeb está obviamente frente a ellos, y en la cumbre del monte hay un suceso que no ha cambiado. Hay un acontecimiento que no ha variado. El monte se encuentra, mi amado, toda ella en su cumbre, cubierto de una densa neblina, sino de una densa oscuridad. Y hay rayos, y hay trueno, y hay sonido, mi amado, que está de manera permanente. Ojo con esta declaración, porque que si quisiera recordar este suceso, mi amado, allá en Éxodo, vuelva conmigo por favor, si en el capítulo, si me acompaña, mi amado, al capítulo número 20, verso 18, no lo voy a leer, solo se le voy a dar la cita para que usted la tenga como referencia. Verso 18, en adelante ha sido el propio pueblo el que, habiendo visto todo lo que estaba ahí frente a ellos y habiendo escuchado las primeras palabras de Dios, ha sido el propio pueblo el que le ha dicho a Moisés: tenemos terror de estar aquí, ¿sí? Tenemos miedo. Y por otro lado, son ellos los que también le han dicho a Moisés: tú, Moisés, tú anda y sube, no nosotros. Tú anda y que Dios a ti te hable.
por si acaso Dios vaya a hablarnos a nosotros y nos vaya a matar a todos. ¿Por qué? Porque se sentían indignos, se sentían, mi amado, diríamos, no aptos como para entrar en esa presencia. Entonces Moisés, mi amado, ¿sí?, sabiendo, sabedor de estas cosas, y era un hombre que buscaba el rostro de Dios, Dios le dijo: bien ha dicho al pueblo, sube tú. Y ahí es donde Dios manda a llamar a Moisés. Y él se queda un tiempo, insisto, hasta ese momento, un tiempo indeterminado. Nadie sabía cuánto tiempo habría de llevarse todo este tipo de, diríamos, de instrucción de parte de Dios para con este hombre. ¿Qué es lo que quiero decir? Que mientras el pueblo está abajo, el pueblo está, llamado, observando un permanente desarrollar, sí, de eventos, digamos, espirituales en ese momento. El pueblo no es ajeno. El pueblo sabe que mientras el monte está ahí, y la nube está ahí, y los truenos, llamado, y el sonar, obviamente, o la vista de los relámpagos, llamado, ellos saben que Dios está ahí. Pero posiblemente algunos comenzaron a hablar y comenzaron de pronto a segregar entre el pueblo, ¿sí? Comenzaron de pronto a desanimar al pueblo diciendo: ¿no será que Moisés murió? ¿No será que...? Sí, porque yo lo vi que no llevó loncherita, no llevó refrigerio. ¿No será que se mató por ahí, o murió de hambre, o una mala bestia en el monte lo devoró? Solo Dios sabe qué se le ocurrió al pueblo por la mente. Pero algo es seguro. La desesperación los empujó a hacer una locura. Algo curioso. Cuando en el verso 1 se lee que el pueblo le pide a Aarón, ¿y por qué se lo piden a él? Porque es el hermano mayor de Moisés, por afinidad sanguínea y por apariencia espiritual de representación se lo piden a él. ¿Por qué? Porque siempre estuvo Moisés y Aarón frente a Faraón, representando la voluntad de Dios. Entonces, lo toman a él como referencia por estas dos circunstancias. Primero, por ser un hermano de él en sangre, y segundo, por haber sido también él usado por Dios en su debido momento. Y es a él a quien le dice: oye, y cosa o dato curioso que es necesario que apunte, ellos les dicen: haznos dioses que nos, dice aquí, que vayan delante de nosotros. Y el término dioses aquí en el hebreo, ¿sabe qué término es en el hebreo? Perdón, es el término Elohim, que es uno de los tantos nombres con que se conoce a Dios. Haznos un Elohim. Claro, el término Elohim, mi amado, en el hebreo es un término para nosotros, obviamente podría ser algo sin tanta relevancia, pero es un término plural. El término Elohim, ¿sí?, o el Señor, o Dios, mi amado, entre muchos otros significados, es un término plural, no es un término singular. De ahí que cuando Dios dice: yo soy Elohim, en todo caso, está hablando, sí, de que Él no está solo en cuanto a su manifestación, sino que hay más con Él. Y de ahí entendemos posteriormente, ¿sí?, o tratamos de verlo, discernirlo, que Dios no solamente es Dios, sino que también hay tres personas en ese Dios identificado. Y el pueblo le dice, mi amado Moisés: queremos que nos hagas, ¿sí?, un Elohim, dioses. Posiblemente pensando en qué, en que a la falta de un líder, a la falta de un representante de Dios, sería importante tener algo que se pueda, ¿sí?, o alguien en quien se pueda confiar y tener más de cerca. Esta no es la primera vez que esto ocurre. De hecho, mi amado, Jesús experimentó algo muy semejante a lo que ocurrió en el libro del Éxodo. Aquí me asombré mucho al poder buscar y encontrar un texto que podría tomarlo como un paralelismo, sin respecto, de lo que acontece en Éxodo capítulo 32. Ya que cuando el Señor subió a un monte también y llevó consigo, no a un Moisés, sino que llevó a un Pedro, a un Jacobo y a un Juan,
en el que se denomina como el monte de la transfiguración, algo muy parecido ocurrió. Quisiera por favor que me acompañe, porque aquí, mi amado, Dios creo que nos va a dar también un refuerzo a la enseñanza. En este que yo he denominado paralelismo, ¿sí? En Mateo capítulo número 17, versículo número 1 al 5. Venga rápidamente, 5, donde se nos dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y ahí dice la Escritura, verso 2: se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Algo muy parecido luego después de que Moisés bajaría del monte, su rostro también brillaba. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, mira, va a aparecer algo muy semejante a lo que experimentó Moisés en el monte. Dice: una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y cuando esto ocurrió, quienes estaban ahí de espectadores, de testigos, obviamente que pasó algo muy semejante como lo que experimentaría el pueblo de manera inicial. Dice: al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Ahora, ¿en qué se parece esto a lo que está ocurriendo en Éxodo 32? Es que mientras esta gloria se llevaba a cabo allá arriba en el monte, mi amado, abajo el resto de sus discípulos y quienes estaban obviamente, diríamos, buscando a Jesús, una gran multitud, mi amado, estaba entrando en gran desesperación. Hasta el punto, mi amado, que cuando yo leo desde el versículo número 14 en adelante, Jesús ya descendiendo y bajando y queriendo atender a las necesidades de las masas, hermano, Jesús tiene una actitud para con ellos, algo de indiferencia y diríamos hasta de apatía, por la forma en la que, mi amado, el pueblo, diríamos, por su corazón había caído. ¿Qué dice el texto? Cuando llegaron al gentío, eso ya al descender del monte, vino a él un hombre y se arrodilló delante, dice, de él, diciéndole: Señor, ten misericordia de mí. Sí, porque él tenía un hijo que estaba ente y le había pedido al resto de los discípulos que oraran por él para libertarlo, pero los discípulos no habían podido hacerlo. Y leo, mi amado, el verso 17 para darle relevancia. Respondiendo Jesús le dijo: mira, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar por vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelos acá. Algo muy parecido de lo que Moisés experimentaría. Él descenderá y tomará la misma postura que tomó Jesús con el gentío, hablando ya con su propio pueblo. Mi amado, ¿por qué caer en desesperación? ¿Por qué perder tan pronto, viendo el milagro permanente ahí, en una incredulidad tremenda? A mí obviamente me nació muchas interrogantes respecto de estos textos, ya que cuando se ve, mi amado, pasajes como estos, uno podría llegar a pensar y decir: Señor, soy de pronto tan vulnerable a cambiar de parecer, aún sabiendo que tú te estás moviendo, aún sabiendo en que tú te estás manifestando. Señor, tan duro soy de corazón que sin tener los precedentes ahí delante de mí, mi corazón se abre tal cual como una hoja que es llevada por el viento, se deja arrastrar por cualquier cosa. Y la única respuesta que encontré es un gran y terrible sí. Nuestro corazón, mi amado, es demasiado vulnerable, es demasiado volátil. Nuestro corazón, mi amado, como lo dirá la Escritura, es engañoso más que cualquier otra cosa. Nuestro corazón, mi amado,
no se afianza, por más que el Espíritu me empuje posiblemente o me force, ¿sí?, a querer, digamos así, a afianzar en Dios. Mi corazón, mi amado, es tal cual como lo mencionaba, una hoja al viento. Que si obviamente Dios no lo controla, mi amado, bien podría estar apartado en este mismo día del Señor. Así de frágil, así, mi amado, de voluble, así de cambiante puedo llegar a ser. No es de asombrar que muchos hoy posiblemente en esta mañana están buscando de Dios y por la noche entrando con otra mujer en un bar o en un hotel. Así de variable, mi amado, es el corazón del hombre, que hoy esté abrazando a una madre y por la tarde, mi amado, delinquiendo y matando a otro ser humano. Así de voluble, mi amado, es la sociedad, que sin importar muchas veces cuán cerca estén de Dios, mi amado, pueden estar al mismo tiempo, paradójicamente, muy distantes en su corazón de ese Dios que han ido supuestamente a buscar. Ellos están ahí. Moisés está en la más íntima gloria, pero abajo, mi amado, el desenfreno del pueblo sí va a dejar boquiabierto a Moisés. El pueblo comienza en su corazón, y como lo dice la Biblia, que de la abundancia de él va a hablar la boca. Mi amado, se acerca descaradamente a Aarón y le hace una solicitud, lo que yo denomino como una propuesta indecente. Y le dice: haznos, Elohim, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, dicen ellos, no sabemos qué le haya, que dice mi amado el texto, no sabemos qué le haya acontecido. Durante la permanencia del pueblo de Israel en Egipto, era evidente que los hebreos, si bien es cierto, no habían posiblemente volcado su corazón a los ídolos, sí era muy cierto de que estaban acostumbrados a ellos. Porque si algo experimentaron ellos en Egipto, es la idolatría de los egipcios. Y claro, usted no me va a dejar mentir. Si uno está en demasiado contacto con la idolatría, hermano, el corazón puede llegar a inclinarse. Yo le pregunto, mire, solo para poner ejemplo, lo más comparativo. Posiblemente usted prenda el televisor, ¿no?, y se pone a ver algo que a usted le guste. A un familiar de su casa dice: cambia eso, que está feo. A mí no me gusta eso. Pero usted sigue viendo. Y así lo hace de manera continua. Puede ser que en algún momento el que le ha dicho que no le guste, a ver de qué trata, y se sienta. Cuando se da cuenta, él se va de largo y usted dice: ya paga. No ha estado bonita la serie. Sí le ha pasado, ¿no? ¿Cuántas veces no verán por aquí? Se van de largo, ¿sí? A gente tanto le gusta que hasta repite la vecina fea. Se la ha visto 3 o 4 veces. Dice que está bueno, y usted que no le gustaba, me dijo. Mira, mi amado, el corazón, insisto, más que cualquier otra cosa, es engañoso. Y el pueblo tenía o había tenido mucho contacto con los ídolos de Egipto. Y si algo ellos tenían fresco en la memoria, era lo que ese Dios, ojo, ese Dios, el único y verdadero Dios, les había pedido a ellos. ¿Qué cosa les había pedido? Hermano, frente a todas las plagas que Dios había mandado, una de ellas, la última, había marcado al pueblo de Israel. ¿Respecto de qué? Del sacrificio del cordero, del cual, de todas las plagas, solo en esta última Dios les demandó que ellos se involucraran. En ninguna otra plaga Dios involucró al pueblo. Pero previo a la última, Dios le dijo al pueblo que vayan y tomen corderos y cohabiten, mi amado, es decir, que
lo ingresen en la tienda y que ellos moren con ese corderito para que exista un apego sentimental con la víctima, que luego Dios les pediría que la degollen. Luego tomarían de esa sangre y la pondrían en los dinteles, en los marcos, sin pilares, sin de sus puertas. Cuando ellos, mi amado, hicieron todo esto, si tuvieron un apego, sobre todo a la última plaga de esa demanda que Dios les había hecho. Mi amado, y de una manera, si u otra, ellos concibieron de que ese Dios, ojo, ese Dios, mi amado, si tenía así algo a qué referirlo, tenía algo a qué compararlo, algo a qué posiblemente sin poderlo vislumbrar en su mente, obviamente cerrada aún todavía. Por ello, mi amado, que en este versículo número 32, si ellos se atreven a decirle a Aarón que les prepare un Dios, que les haga un Dios, y lo primero que se les vino a la mente es tratar de asemejar al Dios con el sacrificio que ellos ofrecieron. Mi amado, el pueblo obviamente no caminó jamás, ¿sí?, por la fe, sino que caminaría por vista. Al decir ellos, no vemos a Moisés, están diciendo, no vemos un referente a que seguir. No vemos a alguien a quien imitar. No vemos a alguien que lleve la batuta de la orquesta. ¿Quién de nosotros podría de pronto, miren que esto suele pasar hasta aquí en la misma alabanza, si no viene el que los lidera, no ensaya, no practica, una vez venido, a ver, ahora sí, a ver, ahora sí, a ver. Lo mismo pasa en casa. Si no está la mamá ahí, así cada quien sepa lo que tiene que hacer, no lo hace. Si la mamá está dormida o de pronto unas horitas más de sueño quiso tener en cama, la gente afuera está sin desayunar, las patas arriba, las platos sucios, y usted se levanta y dice, ¿por qué no han hecho? Eso pasa en mi casa, ¿no? En su casa nunca pasa. Allá por mi barrio la gente paga y todo. Claro, es que cuando no hay quien ponga el orden, la gente, mi amado, se descarría solito. Queriéndole dar mi apreciación respecto de esto, la ausencia de Moisés detonó, como una bomba, detonó en el pueblo, y esto sí era de pesar, una apostasía. Ahora, nadie pensará que porque me fui un tiempito o porque no pude estar ahí, nadie va a pensar, yo no creo que el pueblo, que por esa ausencia el pueblo vaya, es como diría cualquiera, bueno, me fui unas par de semanas y mi hijo se metió en la droga. Nadie en su sano juicio pensaría esto. Bueno, porque me fui, de pronto no tuve un viaje de emergencia y regresé. Ahora mi marido se consiguió otra mujer. Y yo creo que tampoco nadie en su sano juicio diría, ay, como te fuiste, después ya tengo la otra acá. Por eso es que yo he empezado diciendo, mi amado, que el corazón del hombre es demasiado vulnerable respecto de la fragilidad en la que puede, mi amado, caer en torpezas. Moisés jamás hubiese imaginado, jamás, ni yo, mi amado, que de pronto si él yendo a buscar presencia de Dios y el pueblo viendo que él estaba en ese monte y todo el escenario se prestaba como para que la gente esté en una permanente reverencia, en una permanente, digamos, estado de armonía espiritual. Nadie se hubiese imaginado, hermano, que al término de esos 40 días el pueblo estaba celebrando, adorando a un Dios pagano. Imagínate que tú le digas a tu familia, muchachos, me voy a un retiro espiritual este fin de semana.
Así que estén orando en casa, yo voy, oren a Dios para que el Señor allá los bendiga, nos dé una palabra para ustedes. Vamos a ir por bendición. Y en lo que usted regresa, mi amado hermano, ha habido una violación. Y usted dirá, ¿en qué cabeza? ¿Quién metió licor acá? Y el barrio asustado, oiga vecina, hay un fiestón, 5 de la mañana, una chupiza tremenda. Usted dirá, pero ¿cómo es posible? Si yo he ido a buscar el rostro de Dios. Hermano, la ausencia de Moisés detonó en el pueblo la apostasía. Cabe indicar que el pueblo no supo manejar la ausencia de su líder y en su ausencia no supieron mantenerse, como lo dijo Hebreos 11:27. ¿Qué cosa? Que nosotros, mi amado, si no caminamos por vista, sino por fe, como viendo al invisible. Venga Hebreos capítulo 11, verso 27, y reforcemos esto. Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo número 11, ¿sí? Verso 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, hablando eso de Moisés, porque se sostuvo, Moisés se sostuvo. ¿Cómo se sostuvo? Como viendo, es decir, como viendo algo que no estaba ahí, pero él dijo, pero aquí estamos. ¿Quién podría decir? Yo sé que mi papá se fue, pero yo sé que ellos están aquí. En corazón están aquí. Y como están aquí, yo sigo levantándome temprano. Yo sigo preparando la comida. Yo sigo lavando la ropa. Yo sigo atendiendo. Yo sigo preocupado como que si ella estuviese aquí diciéndome, ¿ya hiciste esto? ¿Ya estudiaste? ¿Quién de ustedes agarra los cuadernos cuando vienen los padres recién? ¿Ah? Una vez que el padre pasa la puerta, sale la tablet, sale el teléfono. Cuando escucha sonar las llaves, ¡ay! Ponte el teléfono, agarra el cuaderno. Insisto, eso no pasa por aquí, por allá nomás. Segunda de Corintios 5, verso número 7, dice el Espíritu Santo, por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7, dice, por fe andamos, es decir, vivimos. No por el ojo. Mi hermano, esta situación de que el pueblo haya pedido que se haga algo para poder, diríamos, mantenerse en esa aparente fidelidad a Dios, fue el peor error que se pudo cometer. Aarón, para vergüenza de él, mire, si Aarón hubiese tenido un poquito más de pantalones, ¿sí? Si Aarón hubiese tenido un poquito más de valentía, un poquito más de determinación, él hubiese llamado detenido la locura del pueblo. Le faltó algo de empuje, le faltó algo, mi amado hermano, de coraje, en el buen sentido, de poderle decir, ¿qué están pidiéndome? ¿Qué están tratando de decir? Si Aarón solamente hubiese apretado un poquito más la tuerca, un poquito más, ¿sí? Recuerda que Dios no nos da carga que no podamos llevar. A muchos, mi amado, posiblemente por esa falta de precisión, por esa falta de ajuste, ese pequeño ajuste, mi amado, a veces se pierde el control de la situación. Mira que un padre, y siempre voy al plano familiar porque es con lo que estamos lidiando a diario. A veces, mi amado, de pronto por ese, digamos, esa falta de tino, de no ser tan de pronto permisivo, uno dice, es que yo le dejé a que hagan esto.
Es que yo no pensé que esto iba a ser así. De pronto, hermano, el que viene con cordura, el que viene con algo más de sensatez, oye, pero en tus narices te dejaste meter esto. En tu propia cara se te pasean los ratones. Que es triste, mi hermano. Al ver que pudiendo haber evitado una locura, ¿no? Por el solo hecho de no querer incomodar, por no querer de pronto molestar, yo le dije que bueno. Y después no queremos lavar la mano. Ay, pero que yo no pensé que era así. Pero si en tu propia cara te están pasando las cosas. Por eso, mi amado hermano, hay que ser muy sabio, sobre todo a la hora, sobre todo de poder dar este tipo de libertad, sobre todo bajo tu propio techo, en tu propia casa. A veces ni lo que nosotros o los nuestros hemos guardado con tanto celo de Dios, a veces viene una visita y nos pone de patas arriba a la casa. Y me dice, pero yo sí es verdad que le dije que viniera, pero ella me dijo, pero mamá, pero esto tú a nosotros hasta para nos hubieras metido. Solo porque te faltó algo más de empuje, algo más de valentía, decirle, mira, vienes acá, pero las reglas son así. Así son las reglas. Ahora, si esa persona te escucha y te acepta, se quedará y dirá, está bien. Sí, porque como yo sé que tienes que andar cada vez en cuando con cajetilla y mano, tú sabes que aquí mi gente no fuma. Y mal ejemplo de él. Sí, para ellos, nosotros, mi marido, yo, mi esposa y yo, no le hemos dado. Sé que estás en necesidad, sé que quieres posarla por un tiempo en tu casa, pero te recibo a ti, no a tus vicios. ¿Ven? Entonces esa persona sabrá a la perfección de que si se viene a vivir contigo, hay reglas. Reglas que tú las has dejado claras en su debido momento. Pero si tú sabes que tiene patas de que cojea y abres tu casa y entra esa persona, hermano, y él comienza obviamente a lo mismo de siempre, a lo que él es. Y tú queriendo reaccionar después, él te va a decir, pero comadre, madrina, no sé, oye, ñaño, sobrino, tío, lo que sea. Diga, pero usted sabía que yo era así, pues. Y eso sí, una vez que el ratón entra, difícil poderlo sacar, hay que meter el gato para sacarlo. Lo que quiero decir es que hay que sacar a veces la uña para poder decir, no. Amén. Amén. La gente, como mi hermano, sigue hablando de lo que sea, papá. Es que la cosa hay que decirlo, amado, tal cual como es. Porque de lo contrario, ojo, claro, con quien nos va a tener que lidiar la situación, no será con ellos, sino con nuestro propio Dios. Quien va a terminar, amado, exponiéndolo, no es decir, a la permisibilidad que yo le he dado, sino más bien al Dios que en su celo me va a venir a reclamar. Y si algo yo conozco de Dios es que cuando yo permito cosas, mi amado, Dios se las va a tomar en cuenta conmigo, no con el quien le di permiso. Sí, porque el que toma, seguirá tomando. El que está en lo suyo, hablando de sus cosas, él seguirá en lo suyo. Dios a quien le va a pedir cuentas a mí o a ti. Y el pueblo, mi amado, ese mismo pueblo se va a preparar, a comenzar a hacer lo que el líder les dijo. ¿Y qué les ha dicho Aarón? Y Aarón les dijo, apartad zarcillos de oro que están en sus orejas, en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. ¿Sí? Es decir, bueno, denme ustedes la materia prima que yo me encargo de hacer.
Diría cualquiera, usted tráigame el columpio que yo les hago acá en la zona. Digo, pero así sin tan más. No lo sé, mi amado, no quiero hablar más de la cuenta, pero como que si Aarón hubiese estado ya también unidos en el mismo sentir del pueblo, que solo estuvo esperando que alguien haga esto, y él dijo, ay, me caí. Mucha gente camina así en la vida. Oye, ¿por qué estás así? Es que como me dijeron, pase el vaso, y como, mira, el vaso me quedó en la mano, ya todos recibieron, ya me lo tomé. Y no es así, pues, hermano. No me va a decir que usted es de los que ve la puerta del motel abierto y ya entra. ¿Y por qué entró? No estaba abierto. Es absurdo, hermano. ¿Sí? Y usted dirá, no nos parecen chiquilladas. Sí, pregúntale, ¿no? Pero esto, mi amado, va a traer una terrible mortandad. Porque Dios así va a detener el desenfreno de esta gente, trayendo muerte. Para lo que ellos fue deleite, fue algo inofensivo y hasta podríamos decir que hasta espiritual, porque querían, era un líder. ¿Sí? Y ojo con esto, mi amado, el pueblo pudo haber pedido cualquier cosa. Como cuando a veces los muchachos en su afán, en su querer, de pronto están distraídos, pero pueden pedir cualquier tontería. Ahora, ¿quién está dispuesto a cumplir esas tonterías de la cosa? ¿Qué hijo no le pide cuando de pronto vea alguna novedad en televisión y dice, yo quiero eso para Navidad? Y usted, si tiene buen entender y sabe que es malicioso, usted dirá, si sigue soñando. Sigue soñando. Usted lo que necesita es un buen libro para desasnarse, porque ni sumar ni multiplicar sabes. Pero si usted le sigue el juego, usted dirá, sí, mi amor, esta Navidad le compro. Está fregado, hermano. ¿Sí me hago entender, verdad? Amado, hay algo especial que creo que tiene mucha injerencia ya con nosotros. El pueblo, no lo quiero solapar, pero el pueblo pretende escudarse para lo que pide por la ausencia de ¿quién? De su líder. ¿Sabía usted, mi amado, que esto mismo le pasa a muchos pueblos cristianos? Cuando yo voy al Evangelio de Lucas capítulo número 12, leeré desde el versículo 41 en adelante. En los versos finales está lento, así que quiero dar. ¿Lo tienen? ¿Lo encontró? Lucas 12, verso 41 en adelante. Dice aquí, el siervo infiel, dice ahí. ¿Ya? ¿Lo encontró? Dice el Espíritu Santo, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y venía, el Señor había dado una parábola respecto de un siervo que era prudente. Y dijo el Señor, y le va a dar otra parábola para explicar la parábola anterior. Dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración o su porción? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Verso 45, aquí, mi amado, como dicen los muchachos, pele el ojo. Verso 45, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Ahora ponga esto en el plano del Éxodo. ¿Qué decía el pueblo? Tarda en venir. ¿Qué dice la iglesia? Jesús tarda en venir. Mira que cuando se evangeliza, sobre todo, dice, los hermanitos siempre están diciendo que Cristo viene, viene nada.
¿verdad? Mi Señor tarda en venir y comenzaré por esa tardanza. Ahora, ¿qué cosa tiene que ver esto con lo que Jesús está diciendo? Pero mira cómo lo relaciona. Dice, si alguien dijere, tarda en venir, y ojo, y comenzare a golpear a los criados. Ahora yo le pregunto, ¿por qué alguien podría tener semejante actitud contra su prójimo solo porque su dueño tarda en venir? Diría cualquiera, si alguien encargado de el dueño de una empresa dice, ¿saben qué? Si me voy de vacaciones. ¿Cuántos han tenido ese tipo de empleadores? Que dicen, bueno, ustedes saben que cuando llega abril, llega en marzo, sí, me voy a los Estados Unidos, voy a Disney. Yo tenía un jefe que era así. Me voy a Disney con mis hijos y seguimos un mes entero. Claro, esa persona lince decía, fulano de tal va a quedar acá. Y pone a mi encargar. Pero posiblemente esa labor, esa designación, puede ser que a muchos se les suba, como dicen algunos, se les suba la cabeza. Y puede llegar a decir, bueno, acá el dueño soy yo, acá el que manda soy yo, ¿sí? Y acá ahora se va a hacer las cosas que yo quiero, porque el jefe a mí me ha dado esa autoridad. Y comenzaré, dice el verso 45, a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y a su vez, y a beber, y a embriagarse. Ahora yo pregunto, y quiero pasar esto al plano eclesial. ¿Qué hay de aquel que posiblemente tenga el mismo sentir de este hombre? Del cual pueda decir, bueno, de eso de que Cristo viene, no viene nada, así que como no viene o va a demorar demasiado, entonces voy a vivir la vida de una manera, sí, digamos, light, de una manera, sí, a manera de descompromiso, sí, porque igual, como tarda, ¿qué puede pasar? Y dice el Señor, comienza pues a golpear o a maltratar a su gente y comienza a comer, a beber y a embriagarse. Lo que se conoce esto como una vida, sí, disoluta. Ya vamos a ver aquí. ¿Qué dice el verso 46? Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y eso mismo ocurriría con Moisés y el pueblo. Y sí, como usted y yo sabemos que era 40 y 40 noches. Pero en su debido momento no lo sabía ni el pueblo ni Moisés. Y eso fue lo que ocurrió, hermano. Porque Dios posiblemente quería estar más tiempo con Moisés. Pero Dios mismo le dice, anda y ve, porque el pueblo se ha corrompido. Y ni siquiera dice que el pueblo es tu pueblo, porque ya sería como que les hablaron medio antes. O sea, Dios vio esto. Claro, Dios como tiene su presencia en todo lugar, Él es omnipresente en muchos atributos que tiene. Dios puede estar aquí en el culto y puede estar ahorita mismo en tu casa, viendo a los que se quedaron. ¿Quién de ustedes de pronto aquí en esta íntima comunión, alegre y gozoso, llega a casa y ve a los hijos que están con una sola revuelta y dirán mucho, hermano, aquí me vienen a quitar la paz? Bien hubiera usted predicado hasta las 3 de la tarde, ¿verdad? Entonces, llego acá y me roba la paz. Imagínese que usted llega y está su marido tomando y viene su hijo comprando la agua. Usted dirá, hermano, pero hubiera preferido que mi hijo venga a la iglesia. Y dice, mi amado, y respecto de esto, si vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y cuál será, ojo, la actitud de la forma en el que el dueño va a tratar al encargado. Dice el Señor, Él le castigará duramente y le pondrá ¿con quién? ¿Con los fieles? No, con los infieles. Amado hermano, del mismo modo, en la actualidad,
no han sabido manejar la dispensación, el periodo de tiempo en el que nuestro Señor sí se encuentra para poder obviamente venir por nosotros. Usted dirá, hermano, pero el Señor está muy demorado. Bueno, en tu reloj sí, en tu reloj. Y en tu paciencia peor todavía. ¿Quién de ustedes son de los que se para y está ahí esperando que lo llamen? El otro día nos pasó algo curioso. Fuimos a un local donde salimos a comprar así de volada. Ni nos bajamos, sino que ya la señora nos conoce, ya nos ve llegar, sale y dice, ¿qué van a pedir? Y le digo, qué sé yo, 4 arroz con menestra. Son moralitos, está barato. Y ya la señora, a las pocos tiempo va. Por la ventana me da la fruta ganadera y nos vamos. Y así es, llegamos el otro día, nos paramos, sí, lo mismo. Vamos 5 minutos, 10 minutos. Llegamos para cuarto de hora. Sí. Y claro, del carro se ve los campos y la gente entraba y salía con los carriles. Y al rato, y uno de mis hijos, que también desesperado como el padre, dice, papá, yo no tengo hambre, pues. Digo, ya no va a entender. ¿Qué me va a tener? Y se va. Oiga, me dice, y me va muy tras de él. Y le dice, digo, me ir a esta carrera. ¿Cuál es? Dice. Yo me bajo. Digo, ¿y el pedido que le hice? Ay, me olvidé. Y hermano, ¿qué es lo que quiero decir? La paciencia, créame, que es un don de Dios. Es virtud del Señor. Y está, mi amado, catalogado dentro de los frutos del Espíritu. Si tú estás desesperado porque Cristo aparentemente a tu reloj no viene, pide paciencia, hermano. Porque si no la tienes, podrías actuar con locura. Porque eso fue lo que le pasó a este pueblo. Por no tener dicha virtud, el pueblo llamado, el pueblo como tal, el pueblo llamado entró en locura. Mira, Josué también estaba en medio del pueblo, pero él estaba a las faldas del monte, ahí, tirando piedras. No lo sé, pero me imagino que Josué debió haber estado abajo también. Señor, guarda tu siervo. El primer día con mucho entusiasmo, pero después de 15 días, después de un mes, la cosa aquí, mi amado, sí se ve en demasía la diferencia entre los que estuvieron de pronto, porque no fue todo el pueblo, pero fue una mayoría. Los que dijeron, Señor, y yo no sé, pero digo yo, que si alguien humanamente hubiese querido caer en cierto tipo de impaciencia, miraban el monte y decían, ay, pero ahí está, mientras estén los relámpagos, las nubes, ahí está el cielo. Y continuaba con ánimo. Si alguien de pronto ya estaba como que perdiendo el control, miraba el monte y decía, no, ahí está, tranquilo, paz. Y seguía en lo suyo. Yo creo que es un buen ejemplo a seguir, mi amado. Que cada vez que tú entres en impaciencia, tú dices, ¿a qué monte? Mira a este monte, mi amado. Aquí el Señor nos da esperanza, nos da aliento, nos da esperanza, nos da ánimo. Y porque usted dice que el Espíritu para llenarnos no quiere de control, en despedida. Mucha gente testifica diciendo, pastor, estoy mal, me encuentro mal. Si viene, mi amado, sale de un culto, hermano, el Señor me ha llenado de fuerza, me ha llenado otra vez de fe, de esperanza. El pueblo no supo manejar la dispensación del tiempo que Dios había dejado, mi amado, para ellos, obviamente, pero para nosotros, desde que Jesús, mi amado, en la ascensión fue al cielo, luego él yéndose dijo, pero volveré a vosotros, tal cual como me habéis visto ir, así volveré. Pero ante la demora, mucha gente en la actualidad cae en la misma disolución. Sí, la gente, mi amado, tiene una forma hoy por hoy de vivir disoluta. ¿Qué es el llamado este término?
Lo disoluto es un adjetivo para calificar a alguien que ha caído en una vida, llamado, de disipaciones o de vicios. Una vida disoluta es una vida que se puede comparar con una vida libertina, una vida licenciosa, donde tú mismo apruebas tu desenfreno. Y cosas que tú posiblemente no pensabas hacer, por tu falta de valor o estimación ante esa aparente demora del Señor, mi amado, te rindes a los placeres. De ahí que asombra ver a muchos creyentes, luego de corto tiempo de haber estado pegado al monte, pegado al Señor, luego usted los ve caminando por las calles, diríamos, hasta con un estilo y forma de vivir, amado, que asombra. Dice, no, y esos aretes, y esa ropa, siervo. Ay, hermano, que usted sabe, ¿qué quiere que sea? Que te apartaste de Dios, que dejaste, ¿sí?, de confiar en el Dios que un día te había llamado. Acuérdate cómo tú usabas, cómo tú trabajabas en la obra. Yo he visto muchos jóvenes, amados, encendidos jamás no poder en cosas espirituales, y en corto tiempo luego, mi amado, y ellos mismos, mi amado, tanto llega, digo yo, a manifestarse esta desesperación de no confiar en Dios, que ellos mismos son los que suben videos luego metidos en fiesta. Ellos mismos. Dice por ahí que el pez muere por su propia boca. Ellos mismos son los que publican, mi amado, metidos en barras, metidos en fiestas, metidos en cosas donde Dios mismo se había encargado de sacarlos. Porque Dios nos llamó a sacarnos de ese mundo. Pero al corto tiempo, por su desesperanza y por esa, entre comillas, aparente demora, mi amado, sí, de manera incomprensible se van al extremo. Hay un texto bíblico que me llamó muchísimo la atención, del cual menciona Habacuc, capítulo número 2. En el libro del profeta Habacuc, está más adelante de Daniel, Oseas, y más adelante. Habacuc, capítulo número 2, verso 2 al 4, dice el Espíritu Santo, hablando de Dios al profeta, para que agarre fe, mi amado, porque el pueblo ya la había perdido, esperanza en Dios ya lo había perdido, así como el pueblo con Moisés. Dice el Señor, Jehová me respondió, le dijo a Habacuc, y le dijo, escribe, quiero que escribas la visión. ¿Qué visión? Y declárala en tablas, es decir, déjala por escrito, para que corra, si el que leyere en ella, que corra ¿a qué? Que corra a fe, que corra en paciencia, que corra, mi amado hermano, en esperanza. Dice, aunque la visión, ojo, tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. No, que está demorado, sí, tranquilo. El que ha dicho que vendrá, viene. El que está arriba, el que se está arriba en el cielo, viene, tranquilo, hermano. No lo sé, a ti cuánto te puede llegar a costar el tiempo. No quiero ser práctico, si quiero ser un poquito proactivo. ¿Cuánto te podría hacer a ti en cuanto a tiempo? Hacer bien, pero bien una casa que tiene 6 de frente por 12 de fondo. ¿Cuánto tiempo? Pero bien hecha. Dame tiempo. ¿Cuánto? 3 semanas. Pero con plata. 3 semanas, hermano. Nosotros hicimos una iglesia y nos demoramos 2 años. Yo creo que
Yo creo que con plata 3 meses. Y aún así, listo. No nos vamos a discutir, sí, por trivialidades, pero, ¿y si es una mansión? ¿Si es un edificio? ¿Y si es una ciudad? El Señor ha ido a hacer morada para nosotros. Y no como la que te imaginas aquí en la ciudad. Ha ido a ser tremenda ciudad para su pueblo. ¿Sí? Amado, el que ha dicho voy a preparar morada, ha dicho que también vendrá para llevarnos y estar donde Él está. Y eso tomó un tiempo, hermano. ¿Pero por qué es un tiempo? Porque dirás, ay, pero el Señor puede hacerlo así. Sí, claro que sí. Pero Dios sabe que hay cosas que no deben de ser hechas así. Las cosas que más se aprecian son las que se hacen con sus manos. Son las que más se valoran. Son las que más, mi amado, obviamente usted hasta en estimación las tiene. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza. Su demora tiene un justificativo. Es el que no se pierda nadie. Si Dios hubiese hace rato venido, hace rato que también muchos de los nuestros, mi amado, descenderían vivitos al infierno. Muchos han venido a Cristo este año. Otros vinieron a Cristo el año pasado. Si Dios ya hubiera venido, esos que ya están ahora en Cristo, mi amado, no hubieran tenido tiempo para poder recibir perdón. Mi amado, terminando, Aarón le dice a su pueblo, traigan, ¿sí?, de sus hijos y de sus esposas zarcillos de oro, los cuales están en sus orejas. No lo sé, mi amado, esto es curiosísimo. Pareciera ser, mira, había riquezas en el pueblo. Parece mentira. Y esas riquezas habían sido dadas ¿de dónde? De Egipto. ¿En qué momento? Cuando salieron. Dios mismo le dijo, pidan al pueblo para que no se vayan con las manos vacías, y hasta cierto punto se le diría como una compensación por 430 años de esclavitud. Pídanle, y los egipcios le dieron, pero todo, pero váyanse, todo, y salieron. Y muchas de esas, digamos así, de esas dádivas, ¿sí?, consistían en qué? En aparejos de adorno, que ellos a costumbre aprendieron a ver y adoptar, obviamente, porque estaban en Egipto. Todos sus adentros. Ahora, hay quien ha dicho que esto, mi amado, sí, era un prototipo posiblemente de lo que había en ellos, en su corazón. Al tenerlo más cerca de las orejas, es decir, de sus oídos, más cerca estaba de su corazón, todas estas cosas. ¿Sí? Todo esto eran adornos de Egipto. Zarcillos, obviamente, de pronto hechos conforme a los ídolos de sus propios dioses paganos. Y Aarón le dice, temen eso. Temen lo que ustedes tienen. Que yo, dice en el versículo número 2, si una vez que ustedes me los traigan, sí, yo voy a hacer lo que me han pedido. Verso número 3. Entonces todo el pueblo, ya, no hubo reparo en esto, ¿ah? El pueblo, dice pues la escritura, mi amado, sí que hizo. Tomó y apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y todo eso, dice la Biblia, los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio, ojo, él les dio forma. Como un buril, hablando ya de un que eso veremos ampliamente ya para la próxima semana, si como un instrumento propiamente de artesano, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, ya todos al unísono, Israel
Estos son tus Elohim, ese es el término preciso, que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermano, esto va a traer cola. Hermano, ¿cómo puede ser posible que el pueblo haya llegado a semejante extremo? Teniendo, insisto, a sus espaldas, sí, el monte humeando, sí, y la gloria de Dios manifestándose de manera latente detrás de ellos. ¿Cómo es posible? ¿Cuál será, sí, la postura de Dios? ¿Y cuál será la actitud de Moisés? Porque Dios, al ver que esto se había llevado a cabo, Dios le diría inmediatamente a Moisés: Moisés, desciende, porque tu pueblo se ha pervertido. ¿Quieres saberlo? Venga el próximo día domingo y espero que Dios le ministre de una manera especial a través de este acontecimiento. Amén. Que la gloria y la alabanza fuera de Dios. Si acaso Dios te haya hablado en esta mañana, espero que así sea. Espéralo, hermano. No desesperes. Amén. Espéralo con fe y sobre todo, hermano, con una disposición de seguir manteniendo tu fidelidad para con Él.